Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los actos administrativos, que es un tema bastante importante para poder comprender el desarrollo, la estructura del procedimiento administrativo. Muy bien, entonces para poder entender este tema es principal, es importante de que hablemos sobre cuestiones preliminares, cuestiones generales respecto al acto administrativo. De tal manera que vamos a hablar sobre categorías básicas, primeramente. En tal sentido, ¿qué viene a ser el acto administrativo desde un punto de vista general? El acto administrativo es un hecho, podría considerarse como un hecho. ¿Y qué viene a ser un hecho? Un hecho es toda manifestación de la realidad, toda situación real. Por ejemplo, podemos indicar un terremoto, eh, una emergencia, un cataclismo, todas esas situaciones reales, físicas, son hechos. Muy bien, entonces, ello como una categoría general. ¿Cuándo el hecho va a adquirir trascendencia jurídica? Cuando a partir del desarrollo del fenómeno, del desarrollo de ese hecho, lógicamente, hay un impacto jurídico, hay efectos jurídicos. Por ejemplo, tenemos un terremoto que trajo como consecuencia inestabilidad social que a su vez va a implicar que las autoridades administrativas coordinen actividades para sobrellevar ese hecho, esa catástrofe. ¿No? Por ejemplo, tenemos la situación que estamos afrontando de emergencia sanitaria, es un hecho que tiene trascendencia jurídica, es un hecho real, por supuesto, pero tiene mucha trascendencia jurídica en cuanto a que a partir del desarrollo de esa emergencia sanitaria, lógicamente, hay un efecto jurídico en cuanto a los deberes y a las obligaciones de los ciudadanos para tratar de contener, digamos, la transmisión de la enfermedad. Muy bien, podríamos poner como otros ejemplos los siguientes. La escasez de agua y de alimentos también se considera un hecho, una situación real que puede suscitarse en algunas latitudes de la Tierra. A partir de esa escasez, lógicamente, la autoridad política, la autoridad administrativa, empieza a desarrollar una serie de actividades justamente para tratar de solucionar ese problema. Entonces es un hecho que tiene trascendencia jurídica porque pone en juego efectos jurídicos. Esa situación va a implicar que se vulneren derechos fundamentales de las personas o bien va a convertirse en una piedra angular para que sobre esa base se promuevan o se reivindiquen los derechos vulnerados. Entonces, esta es una categoría también importante. Muy bien, pero los hechos jurídicos también se pueden circunscribir, se pueden limitar aún más a lo que conocemos como los actos jurídicos. Y los actos jurídicos, sabemos que de acuerdo al artículo 140 del Código Civil, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El ejemplo de tal acto jurídico podría suscitarse en un contrato que lógicamente se caracteriza porque pone de manifiesto una concesión bilateral, ¿no? Es el acuerdo de dos voluntades. Lógicamente, allí se tiene la idea clara y clásica del acto jurídico. Pero también podría entenderse de que una resolución administrativa es un acto jurídico. Es un acto jurídico porque eh, va a encerrar la manifestación, va a encerrar la declaración de una persona, en este caso de una persona jurídica. ¿No? Entonces podría sostenerse de que el acto administrativo es un acto jurídico, que también implica y tiene trascendencia jurídica porque va a generar efectos sobre los intereses, los derechos
y obligaciones de los administrados, ¿no? Muy bien. Más abajito tenemos al acto administrativo propiamente dicho, como una subclasificación del hecho, ¿no? El acto administrativo también es una manifestación real, es algo que ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Muy bien, pero con la tingencia de que el acto administrativo es un acto jurídico emitido por una autoridad pública. Esa autoridad pública, lógicamente, va a materializarse en aquel personaje, en aquel titular de la entidad que representa una institución pública. Por ejemplo, tenemos al alcalde, tenemos al gobernador regional, al presidente de la república, etcétera, etcétera, ¿no? Como autoridades políticas. Pero dentro de la estructura administrativa de una entidad determinada, no solamente se observa la presencia del titular de la entidad como autoridad administrativa única, sino que este titular de la entidad va a delegar sus funciones y competencias a los demás funcionarios que van a integrar esa estructura administrativa propia de esa entidad. De tal manera que el funcionario público, en este caso el jefe de rentas, el jefe de desarrollo económico, el jefe digamos, de personal, el gerente de desarrollo humano, todos ellos van a poder tener la competencia para emitir actos administrados si así lo dispone, si así está establecido en las normativas internas propias de esa entidad, ¿no? En todo caso, los actos administrativos van a ser la declaración exteriorizada. Se dice exteriorizada porque aquella declaración emitida por la entidad administrativa tiene que materializarse en un documento físico, es decir, en una resolución administrativa. Ese va a ser el hito importante que lo va a diferenciar del hecho administrativo, que también lo vamos a analizar, pero aquí debe de quedar bien claro que el acto administrativo es la declaración emitida por la autoridad administrativa dentro del marco legal, respetando la ley, respetando la Constitución, respetando los derechos fundamentales. Esa declaración es sobre una situación en concreto, a la cual, a la cual ha sido presentada por el administrado. Ello lo vamos a entender con el ejemplo. Tenemos el ejemplo de Roberto. Roberto, lógicamente, para materializar, reivindicar, promover sus derechos fundamentales, va a tener que tocar la puerta de la institución pública, de la municipalidad. Muy bien, entonces esa solicitud va a permitir de que allí exista una relación entre el administrado y el Estado, ¿no? Y sobre ese objeto de la solicitud, que vendría a ser el otorgamiento de la licencia municipal, se va a construir todo un procedimiento administrativo que va a cumplir con las etapas, con el debido procedimiento, y sobre esa base, sobre ese procedimiento administrativo regular, la entidad administrativa va a emitir una decisión. Esa decisión que emite la autoridad administrativa, que en el ejemplo concreto de Roberto es la emisión de la resolución administrativa de la gerencia de rentas que declara improcedente su solicitud, va a ser el acto administrativo. Es una declaración emitida por una autoridad administrativa dentro del marco legal, que se pronuncia sobre una situación particular, sobre una situación en concreto. Esa situación en concreto vendría a ser la solicitud de Roberto, ¿no? Muy bien, pero también aquí hay otra característica del acto administrativo, de que el acto administrativo es esa declaración, ese pronunciamiento, pero que tiene que ver sobre los intereses, derechos u obligaciones del administrado. En una situación en concreto, claro está, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, fíjense, tenemos una categoría general que viene a ser la categoría de hechos, ¿cierto? Y dentro de esa categoría general
tenemos el hecho jurídico, aquel hecho que tiene trascendencia jurídica, ¿no? Tiene importancia para el derecho, porque a partir de su manifestación, a partir de su realización, se comprometen los derechos fundamentales o finalmente se los promueve. Pero también tenemos al acto jurídico como un hecho. El hecho, en este caso, vendría a ser un hecho jurídico, mejor dicho, un acto jurídico que va a implicar la existencia de la manifestación de voluntad de dos o más personas. Lógicamente, allí se observa una característica que hay bilateralidad, ¿no es cierto? Allí hay consenso, allí hay acuerdo. En el acto administrativo, podríamos decir nuevamente que es un acto jurídico, pero con la diferencia de que aquí no hay consenso, aquí no hay bilateralidad. En el acto administrativo, a diferencia del acto jurídico, este es unilateral. Entonces, por eso los autores sostienen de que el acto administrativo es la declaración unilateral. ¿Mm? Más adelante vamos a abrir el debate respecto a si los contratos administrativos vendrían a ser actos administrativos. Alguna parte de la doctrina sostiene y los clasifica como actos administrativos, pero para poder salir de esta incertidumbre, vamos a tener que analizar el artículo 1 de la ley, donde se establece la definición de acto administrativo. A partir de ahí vamos a concluir si los contratos administrativos son actos administrativos o no. Muy bien, pero eso más adelante. Muy bien, entonces, después hay otra categoría importante que viene a ser el hecho administrativo. Entonces aquí vamos a detenernos un poquito. Hemos indicado de que el acto administrativo es la declaración unilateral emitida por una autoridad pública que dentro del marco legal se pronuncia sobre los intereses, deberes y obligaciones de un administrado en una situación en concreto, ¿no es cierto? Ese acto administrativo se materializa, se exterioriza en una resolución administrativa. Necesariamente tiene que materializarse en una resolución administrativa. Por eso se dice que el acto administrativo es la exteriorización intelectual. ¿Mm? Ello, lógicamente, se va a entender a partir de la presencia de la resolución administrativa. Entonces, el acto administrativo se materializa en la resolución administrativa. Muy bien, pero esa resolución administrativa, lógicamente, tiene que cumplir con todas las características propias del acto administrativo. Y el acto administrativo se caracteriza por la eficacia, por la ejecutoriedad. Quiere decir esto, que el acto administrativo tiene que cumplirse. Esa resolución administrativa que encierra, materializa el acto administrativo, tiene que cumplirse. Por ejemplo, tenemos el caso de Roberto, ¿no es cierto? Roberto ha solicitado, se ha desarrollado el procedimiento administrativo general. Sobre esa base, el gerente de rentas ha emitido la resolución administrativa declarando improcedente la solicitud. Y pongamos en el ejemplo lo siguiente, que en el artículo 1 de la resolución dice, ¿no? Declarar improcedente la solicitud. Artículo 2, disponer al área de fiscalización dar cumplimiento irrestricto a esta resolución. ¿Ello qué implica? Ello implica de que el área de fiscalización vaya y corrobore si es que está funcionando el restaurante de Roberto, ¿no? Lógicamente, el acto administrativo está para cumplirse. Muy bien, pero ¿a través de qué se va a cumplir el acto administrativo? A través de el hecho administrativo. Y el hecho administrativo es el conjunto de actuaciones u omisiones de naturaleza materiales, es decir, que se desarrollan en forma real, en forma física,
que van a servir para implementar el resultado, la resolución administrativa. Otro ejemplo más notorio podría ser el tema de marca, ¿no? Se ha emitido la resolución de sanción y la resolución de sanción dispone demoler la infraestructura construida en área pública. Se emite esa resolución de sanción y tiene que cumplirse. ¿A través de qué se va a cumplir esa resolución? A través del hecho administrativo. Entonces, el hecho administrativo es el conjunto de actuaciones materiales realizadas por la administración pública que siempre están dentro del marco legal. Se dice que el hecho administrativo está dentro del marco legal porque va a buscar implementar el contenido de esa resolución de sanción. Pero también puede darse el caso de que el hecho administrativo se aleje del marco legal. En ese caso se estaría hablando de las vías de hecho. Por ejemplo, cuando esa demolición se ha desarrollado sin la existencia previa de un procedimiento administrativo sancionador que a su vez haya resultado una resolución de sanción. Es decir, de facto la entidad está demoliendo. Entonces ahí se habla de vías de hecho. ¿Por qué se vulnera el debido procedimiento administrativo? Porque no existe un procedimiento, porque a su vez se está vulnerando derechos fundamentales de la persona. Un derecho fundamental de la persona en este caso, aparentemente sería el derecho de propiedad, ¿no? Porque no ha habido un procedimiento donde se determine que esa área no corresponde a Marta, ¿no? Entonces, cuando no existe procedimiento administrativo, cuando no hay resolución administrativa, ahí se habla de vías de hecho. ¿Y cuándo se va a hablar de hecho administrativo? Cuando de por medio, si hay procedimiento administrativo, si hay un acto administrativo, por ende una resolución administrativa, ¿no? Otro ejemplo, a ver, por decir, tenemos a Carlos. Carlos ha interpuesto una solicitud de pago de beneficios laborales. Muy bien, y se ha desarrollado el procedimiento administrativo, se han emitido los informes, y finalmente la decisión, el acto administrativo, es porque se declare procedente la solicitud de pago de beneficios laborales de Carlos. Y en esa misma resolución se disponer al área de remuneraciones pague el monto de 10.000 soles por concepto de beneficios laborales, por ejemplo. Esa disposición tiene que implementarse, tiene que cumplirse. Cuando esa resolución se notifique al área de remuneraciones, lo que va a tener que hacer el área de remuneraciones es implementar la resolución. ¿Y cómo lo va a implementar? A través de acciones, a través de hechos. Y ese hecho va a tener la categoría de hecho administrativo, ¿no? Muy bien, entonces el hecho administrativo es el conjunto de actuaciones u omisiones que necesariamente tienen trascendencia material, que van a buscar implementar lo decidido, lo pronunciado en el acto administrativo que se materializa en la resolución administrativa, ¿no? Y para terminar la recopilación sintética que estamos haciendo, vamos a volver a indicar que las vías de hecho ya también son aquel conjunto de actuaciones u omisiones que necesariamente tienen trascendencia material, física, pero que no se sustentan en el derecho, ¿eh? Que no hay un procedimiento administrativo previo y por el contrario se estaría vulnerando derechos fundamentales de la persona, ¿no? Muy bien. El acto administrativo puede darse de tres formas. Puede ser un acto administrativo de decisión. Por ejemplo, se otorga una licencia, se declara procedente una solicitud. Pueden ser acto administrativo de cognición. Certifica algo que la administración conoce, una inscripción de nacimiento,
certificado domiciliario. Entonces, lógicamente, la municipalidad en este caso maneja información, ¿m? Respecto del domicilio de los ciudadanos, de los administrados, y a veces los ciudadanos hacen trámite del certificado domiciliario. Así que presentan la solicitud y la municipalidad expide un documento en el cual se certifique de que esa persona efectivamente vive en ese domicilio que está afirmando. Entonces allí se estaría hablando de un acto administrativo de cognición. Muy bien, después tenemos otra categoría de actos administrativos, los actos administrativos de opinión. Muy bien, aquí se va a encerrar, se va a tener en cuenta la valoración que hace la administración pública de aquello que está solicitando el administrado. Por ejemplo, a veces en las convocatorias se solicita de que el postulante acredite tener buena salud, ¿no? Buena salud y también una buena salud mental. De tal manera que hace este postulante, va a conseguir el certificado de salud física y mental y se va al centro de salud, va al hospital regional o a cualquier otro centro de salud autorizado que forme parte del Ministerio de Salud. Y allí, lógicamente, hace su trámite, pasa por triaje, lo diagnostica el médico, le hacen prueba de sangre, también lo va a evaluar un psicólogo y sobre esa base va a emitirse un certificado de salud, que va a ser la valoración que realiza esa entidad pública respecto de la salud de ese postulante, ¿no? Entonces, allí tenemos un acto administrativo de opinión. Muy bien. Muy bien, entonces, para entender todo lo que les he indicado, les he traído dos ejemplos que nos va a servir. Tenemos a Elvira. Elvira solicita licencia de funcionamiento y la municipalidad le otorga la licencia para restaurante. Esa resolución administrativa, lógicamente, va a ser el acto administrativo. Ese acto administrativo no puede quedarse solamente en el papel, tiene que cumplirse porque el cumplimiento, la ejecutoriedad es una característica del acto administrativo, entonces necesariamente tiene que cumplirse. ¿Y a través de qué va a cumplirse? A través de el reconocimiento, a través de una serie de hechos administrativos que van a implementar la decisión adoptada por la misma autoridad administrativa. Todo eso se entiende como hecho administrativo. Tenemos otro ejemplo. Elvira incumple las disposiciones municipales, ¿no es cierto? Y el fiscalizador inicia el procedimiento sancionador, emitiéndose la resolución de clausura. Esa resolución de clausura viene a ser el acto administrativo. Entonces les indicaba de que el acto administrativo es la declaración expresada, materializada por parte de la entidad pública. ¿Dónde se va a materializar? En una resolución administrativa, en este caso de sanción. Ello es el acto administrativo, es la exteriorización de esa declaración, resolución administrativa. Muy bien, eso vendría a ser el acto administrativo. Muy bien, entonces se ha dispuesto de que se cierre ese local de Elvira, ¿no? Así se ha dispuesto en la resolución de clausura. Muy bien, entonces, vuelvo a decir, ese acto administrativo tiene que ejecutarse, tiene que cerrarse ese local. El cierre propiamente dicho constituiría el hecho administrativo. Entonces, la autoridad administrativa, a través de sus órganos correspondientes, entre ellos el órgano de ejecución coactiva y demás órganos auxiliares, dan cumplimiento a esa resolución de sanción de clausura.
Muy bien, esas acciones vendrían a ser los hechos administrativos. Entonces, tener en cuenta mucho estas dos categorías. Por un lado tenemos el acto administrativo. Es la declaración emitida por la autoridad administrativa dentro del marco legal que busca resolver una situación en concreto y que se materializa y que se exterioriza en un documento que viene a ser la resolución administrativa. Mientras que el hecho administrativo es el conjunto de actuaciones de la administración pública que buscan implementar esa resolución administrativa que encierra el acto administrativo. Muy bien, no olvidarse de esas dos figuras. Muy bien, prosigamos entonces. Tenemos el concepto de acto administrativo. Muy bien, les he traído algunos conceptos planteados por algunos autores. Muy bien, tenemos un criterio orgánico. Solo los órganos administrativos producen actos administrativos. Entonces, a partir de este criterio, se excluiría al poder legislativo y al poder judicial. Solamente emitirían actos administrativos aquellas instituciones que forman parte de la estructura del poder ejecutivo de acuerdo a este criterio orgánico. Tenemos un criterio material que sostiene lo siguiente: todos los órganos del poder público son órganos administrativos y producen actos administrativos caracterizados por su naturaleza administrativa. Ello quiere decir que la categoría de órgano administrativo se va a extender a todos aquellos organismos que cumplen una función administrativa. Y por ende se debe de entender que emiten actos administrativos. Tenemos un sentido lato. Es el realizado en ejercicio de la función de administración que produce efectos jurídicos sin interesar qué órgano la ejerce, ¿no? Entonces, aquí se tiene en cuenta de que los actos administrativos van a ser emitidos por todas las instituciones públicas, aun estas cumplan funciones jurisdiccionales o legislativas, porque dentro de estas dos instituciones, legislativa, el Congreso de la República y el Poder Judicial, existen, lógicamente, procedimientos de naturaleza administrativa, al margen de los servicios característicos y propios de la naturaleza de estos poderes, ¿no? Dentro del Poder Judicial hay una realidad administrativa muy al margen de la función jurisdiccional que cumple. Hay procedimientos administrativos que se desarrollan. Y lo mismo sucedería también con el Congreso de la República, ¿no? Muy bien, aquí empieza a sostenerse una duda, ¿no? Porque algunos autores, hay alguna doctrina que sostiene de que los contratos administrativos deben de considerarse como actos administrativos. Pero hay otro gran porcentaje de autores que sostiene que los contratos administrativos no deben ser considerados como actos administrativos. Muy bien, entonces hemos recurrido nosotros a la propia norma, al propio artículo 1 del texto único ordenado de la ley 27.444, que va a señalar lo siguiente. Artículo 1. Concepto de acto administrativo. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, ¿no? Muy bien, entonces nosotros vamos a alinearnos al texto expreso y a las implicancias que podría traer este artículo 1. Ello va a servir como un enfoque, digamos, objetivo, ¿no?
lógicamente para no demorarnos en esa ambigüedad o en esos criterios diversos que existen respecto de si considerar el contrato administrativo como acto o no. También les he traído un párrafo importante de un abogado administrativista, el maestro Cristian Guzmán Napuri, que dice lo siguiente: finalmente no son actos administrativos los contratos de naturaleza administrativa, al no implicar los mismos una declaración por parte de la administración, sino más bien un acuerdo entre un particular y el Estado o entre dos entes estatales. Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo. El objeto de este contrato se rige en consecuencia por el derecho público. Si bien en todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano público en ejercicio de su función administrativa, la naturaleza bilateral del mismo impide considerarlo un acto administrativo. Entonces, según Cristian Guzmán Napuri, sostiene que los contratos administrativos no son actos administrativos porque estos son bilaterales. Y de acuerdo al artículo 1 de la ley, se establece allí claramente declaración de la entidad, lo cual implica unilateralidad, no implica bilateralidad. Por lo tanto, los contratos administrativos no podrían considerarse como actos administrativos. Hay una gran parte de la doctrina que sostiene lo contrario y ha llamado, los ha clasificado como actos administrativos bilaterales, ¿no es cierto? Inclusive ello ha sido mención en las anteriores sesiones, ha sido lógicamente pregunta por parte de ustedes y les hemos indicado, ¿no es cierto?, de que nos vamos a centrar siempre en el concepto de la ley, a efectos de entender el procedimiento administrativo. Entonces vamos a seguir manteniendo ese enfoque. Ese va a ser el criterio que vamos a adoptar en nuestra asignatura. Entonces, de entender de que los contratos administrativos no son actos administrativos. Aquella clasificación de actos administrativos bilaterales lo vamos a tomar simplemente como referencia, como antecedente doctrinal, ¿no? Pero lógicamente no va a servir como un criterio de nuestra asignatura. Entonces, tener claro ello, por favor, chicos, ¿no es cierto? Volvamos a repetir. El concepto que está establecido en el artículo 1 habla de declaraciones de las entidades. Cuando se habla de declaraciones, se habla de unilateralidad. Una declaración se caracteriza porque es unilateral. No puede haber una declaración bilateral, ahí ya no se estaría hablando, digamos, de una declaración propia de la entidad, se estaría hablando de un consenso de voluntades de una entidad y de un particular, y eso, de acuerdo al concepto que está establecido en el artículo 1, lógicamente no es aceptable. Por eso entendamos de que cuando se hable de declaración, hablamos de unilateralidad. Por eso sostenemos de que el acto administrativo es la declaración unilateral de las entidades públicas, que dentro del marco legal se pronuncian sobre situaciones en concreto para producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una situación en concreto. De tal manera que aquí habría que, digamos, analizar otras situaciones que podrían presentarse. Por ejemplo, las entidades públicas están acostumbradas a regular su actividad, ¿no es cierto? Regulan su actividad. Y la regulan a través de resoluciones administrativas, pero
¿Quién ha iniciado el trámite para emitir esa normativa? No lo ha hecho un administrado, lo ha hecho la propia entidad, de tal manera que esa resolución administrativa no podría ser un acto administrativo. Ello a partir del segundo párrafo que tenemos, ¿no es cierto? No son actos administrativos los siguientes: los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Aquí está la clave: sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del título preliminar de esta ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Por ejemplo, tenemos a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Para implementar los decretos de urgencia emitidos por el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Para implementar esos decretos de urgencia, lógicamente, la municipalidad tiene que emitir normativas internas que busquen materializar los protocolos de aislamiento dentro de la entidad. Ese procedimiento va a tener como resultado la emisión de una directiva donde se aprueben esos protocolos. La aprobación de ese protocolo siempre va a ser a través de resolución administrativa, pero esa resolución administrativa es sobre una situación general. Va a implicar a todos los trabajadores, servidores públicos de esa municipalidad. Por lo tanto, se habla de una situación general. Y si se habla de una situación general, no podría hablarse de un acto administrativo, porque de acuerdo al concepto establecido en el artículo 1, se sostiene de que es una situación concreta. En todo caso, tener en cuenta ello, porque a veces la reglamentación interna va a ser aprobada por resoluciones administrativas, ¿no? De tal manera que bajo este concepto de la ley no podría considerarse como acto administrativo aquella resolución administrativa que apruebe una reglamentación o un protocolo o una directiva interna. Pero algunos se preguntarán, ¿y qué hacer si es que esa reglamentación, ese protocolo es inconstitucional? Muy bien, para ello tienes la acción popular. No podrías iniciar el contencioso administrativo, tendrías que iniciar la acción popular, ¿no? Porque es una norma del tercer nivel que está infringiendo la Constitución. Entonces, fíjense, es importante manejar este concepto a efectos de limitar la implicancia del mismo. Entonces, estamos viendo de que hay resoluciones administrativas que no necesariamente son actos administrativos. Por ejemplo, aquellos que no representan una situación concreta y que aprueban reglamentación que regule la actividad propia de esa institución. ¿Mm? Muy bien. Los contratos administrativos, aquí tenemos otro argumento para sostener de que de que los contratos administrativos no son actos administrativos. Fíjense, volvemos a dar lectura. No son actos administrativos los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Un contrato laboral de naturaleza administrativa, suscrito entre el trabajador y la municipalidad. Resulta que la municipalidad requiere personal y para eso convoca a un concurso público donde se presentan los postulantes y finalmente los ganadores van a suscribir un contrato laboral, ¿no? Ese contrato laboral implica, lógicamente, bilateralidad, ¿no es cierto? Implica consenso, implica la manifestación de dos voluntades. Por una parte, la autoridad administrativa y por otra parte, la manifestación del trabajador. Por ese lado, no podría decirse de que ese contrato administrativo sea acto administrativo. Por otro lado, aquí la misma
la misma ley sostiene que no son actos administrativos los actos de la administración destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Resulta que la Municipalidad de San Jerónimo está contratando personal para el servicio de seguridad ciudadana. Y para ello ha convocado, y lógicamente hay muchos postulantes que se han presentado al concurso, y los ganadores van a integrar el área de seguridad ciudadana. Entonces, esa situación es propia de la función municipal. Está destinada a regular su propio servicio, por lo tanto, no podría ser considerado aquel contrato como un acto administrativo. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué más no va a ser considerado como acto administrativo? Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. No son actos administrativos, lo que les había explicado, los hechos administrativos y las vías de hecho. Ello no va a ser considerado como acto administrativo. Muy bien, prosigamos con los conceptos de acto administrativo. Tenemos el siguiente. Es el acto jurídico realizado por una entidad estatal o funcionario público, manifestación de voluntad general o especial de dicha entidad en ejercicio de sus funciones que producen efectos de derecho respecto al Estado y son susceptibles de impugnación administrativa o judicial según el caso. Entonces aquí en este concepto, lógicamente, vamos a darnos cuenta de que hace referencia a que el acto administrativo está implícito, ¿no es cierto?, también en los contratos administrativos. Pero ya les estoy aclarando, simplemente utilizar ese concepto como referencial. El criterio que vamos a seguir es el criterio de la ley. Tenemos a Manuel Osorio. Manuel Osorio señala lo siguiente. El acto administrativo es la decisión general o especial que en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas. Deslinde, dentro de la división tripartita de los poderes públicos, es el que procede del Ejecutivo a diferencia del acto legislativo o ley y del judicial resolución, providencia, auto o sentencia. Entonces, en Manuel Osorio también observamos ese criterio ambiguo de considerar a los contratos administrativos como actos administrativos, pero es un concepto, lógicamente, referencial, ¿no? Es un concepto referencial. La actual ley mantiene el criterio de que los actos administrativos son declaraciones unilaterales, especiales, sobre una situación en concreto. En cambio, los dos conceptos que les he dado lectura hacen referencia a situaciones generales, ¿no es cierto? Podría decirse que una resolución administrativa reglamentaria que está aprobando alguna reglamentación, alguna normativa interna, de acuerdo a estos dos conceptos, podría ser acto administrativo. En todo caso, volvemos a aclarar, son conceptos referenciales de la doctrina clásica. Lo que vamos a utilizar es la doctrina que está implícita en el concepto de la ley vigente, ¿cierto? Muy bien. Michel Stasinopoulos, acto administrativo individual, es un acto jurídico que depende del derecho administrativo. Según Alberto Ruiz, decisión o expresión de voluntad de un ente colegiado de la administración pública que ejercitando sus funciones también establece una normatividad administrativa. Entonces, según el concepto de Alberto Ruiz, aquí se hace mención ya también a la existencia de colegiados. Entonces, por ejemplo, a veces se tiene comisiones, por decir, la comisión de los procedimientos administrativos disciplinarios, que está integrada por un presidente, un secretario, y lógicamente allí la decisión principalmente va a ser tomada en conjunto, en el colegiado, lo cual sí constituiría un acto administrativo, ¿no?
Muy bien, prosigamos. ¿Cuáles van a ser los principios rectores del acto administrativo? Muy bien, el acto administrativo es eficaz. Un principio que regula, un principio que está implícito dentro de la estructura del acto administrativo es la eficacia. ¿Y cuándo se habla de eficacia? Muy bien, se habla en el sentido de que el acto administrativo es el mejor instrumento, es la herramienta más eficaz y más democrática para alcanzar la reivindicación o promoción del derecho de Roberto. No hay otro instrumento. Si tú quieres promocionar, reivindicar tus derechos o garantizar los mismos, lógicamente lo que tienes que hacer es presentar tu solicitud e iniciar el trámite correspondiente. Es la forma más democrática. No vas a ir y exigirle al alcalde, oiga, señor alcalde, yo me encadeno en las puertas de la municipalidad y si es que no me reconoce mi derecho, voy a desangrarme. Eso no existe. Mientras no haya procedimiento administrativo, está de más que se realicen esas acciones por parte de Roberto, que se encadenen. Tiene que haber necesariamente el inicio de un procedimiento administrativo. Por eso se dice que el acto administrativo es el instrumento más eficaz y democrático para alcanzar el objeto de la solicitud. Ejemplo, la licencia municipal de funcionamiento. La solicitud busca que se entregue una licencia municipal de funcionamiento para restaurante. Entonces, ello va a iniciar todo un procedimiento administrativo que se va a limitar al objeto de esa solicitud, de tal manera que allí se va a poder tener la garantía de que ese trámite va a buscar justamente atender esa solicitud. Y si es que el acto administrativo declara procedente la solicitud, allí ya se estaría consolidando la eficacia, ¿no es cierto? Es el mejor instrumento para alcanzar un derecho. No hay otra forma. Dentro de una sociedad moderna, democrática, la única forma de relacionarnos con las entidades públicas es a través del procedimiento administrativo. Es por eso que todas las instituciones tienen su famoso formulario único de trámite. ¿Quieres, por decir, la concesión de un derecho? ¿Quieres la satisfacción del mismo, el reconocimiento o finalmente la entrega de algún documento, etcétera, etcétera? Tienes que iniciar tu trámite, solicitarlo. Muy bien, el acto administrativo también lógicamente se va a construir a partir del principio de ejecutoriedad. Los actos administrativos están garantizados en su cumplimiento. Los actos administrativos están hechos para cumplirse, no para incumplirse. Que haya situaciones reales en la práctica que ameriten, digamos, evidencien incumplimiento, ese es un tema de la práctica, un tema de la realidad, ese es un problema, lógicamente, que tendrá que resolverse. Pero para los criterios legales, para el marco legal, teórico, normativo, el acto administrativo se construye sobre el principio de la ejecutoriedad. Aquella licencia emitida por la municipalidad tiene que cumplirse. O aquella resolución de sanción que está disponiendo que se demuela el cerco perimétrico construido en área pública por la administrada Marta, esa resolución tiene que cumplirse. No está para suspenderse, no está para dejarse de cumplir. Tiene que cumplirse una vez que ésta adquiera firmeza, lógicamente. Y va a adquirir firmeza cuando ya no se pueda interponer contra ese acto administrativo algún recurso impugnatorio de naturaleza administrativa, en sede administrativa, o no se puede interponer demanda contenciosa administrativa contra aquella resolución de sanción. Entonces allí habría adquirido firmeza.
Y una vez que haya adquirido firmeza, lógicamente, se debe de ejecutar la resolución. Muy bien, de acuerdo a la ley vigente, el acto administrativo puede perder ejecutoriedad si es que dentro de los 2 años la autoridad no ha cumplido, no ha ejecutado dicho acto administrativo. Pero ello va a ser de un análisis mucho más detallado en las sesiones posteriores, pero ya les voy adelantando. Si dentro de los 2 años la entidad administrativa no ha ejecutado el acto administrativo o no ha iniciado el trámite para ejecutar el acto administrativo, el administrado puede plantear, puede interponer la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo porque ha transcurrido más de 2 años. Muy bien. Pero en líneas generales, indicar de que los actos administrativos están hechos para cumplirse. El otro principio que va a estructurar el acto administrativo es la impugnabilidad. Muy bien, ello en mérito a que los actos administrativos pueden ser materia de revisión por la instancia superior en sede administrativa. Para ello tenemos establecidos el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, que también los hemos analizado en las anteriores sesiones de clase. Ellos nos van a permitir que se dé una revisión al acto administrativo. Puede que estos estén vulnerando la ley, pueden que estén vulnerando los principios del título preliminar, de tal manera que el texto único ordenado faculta al administrado de que éste pueda impugnar el acto administrativo, a efectos de evitar errores, ¿no? Tengan en cuenta de que la autoridad administrativa o la autoridad competente que ha emitido el acto administrativo, lógicamente es un ser humano. El ser humano se caracteriza por ser falible, ¿no? Ello es natural. No existe alguien que sea infalible, ¿no? Para efectos de evitar esos errores propios de la naturaleza humana, se tiene asegurada la impugnabilidad del acto administrativo, que puede ser en sede administrativa a través del recurso de reconsideración y el recurso de apelación, o que puede ser a través de una demanda de nulidad de resolución administrativa, que vendría a ser el inicio del proceso contencioso administrativo. Entonces sería una revisión, una impugnación en sede jurisdiccional, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos sedes, una administrativa y una jurisdiccional. Lógicamente, para acceder a la sede jurisdiccional se tiene que agotar previamente la vía administrativa, ¿no? Hay que demostrar el interés para obrar, ejecutando o agotando la vía administrativa. Discrecionalidad limitada. Es otro principio que va a guiar, que va a estructurar el acto administrativo. ¿Y en qué se caracteriza? ¿Cuál es el concepto de la discrecionalidad limitada? Muy bien, ello implica que la autoridad administrativa puede resolver, puede pronunciarse sobre una situación en concreto, pero poniendo de manifiesto un criterio de equidad, de proporcionalidad, ello a efectos de atender un caso específico, ¿no? De ninguna manera ello debe de implicar la arbitrariedad y tampoco debe de implicar el alejamiento del derecho, el alejamiento de la Constitución. Les pongo un ejemplo. Tenemos el estatuto universitario. El estatuto universitario no reconoce beneficios específicos para los docentes, solamente beneficios generales. Así es lo que se establece en el estatuto vigente, ¿no? Se otorgará las licencias que la ley reconozca, así en forma general. Y a partir de esa generalidad, lógicamente, aquel
aquella autoridad administrativa que tenga un criterio cerrado, lógicamente no va a permitir de que los trabajadores gocen de aquellos beneficios laborales que en el pasado sí se les reconocía en mérito a las normativas vigentes en aquella oportunidad. Muy bien, en todo caso, ¿qué hacer frente a esta situación? Porque los trabajadores van a solicitar licencias por salud, licencias por enfermedad oncológica. Entonces, ¿qué hacer? Lógicamente, aquí no hay una normativa específica que señale, digamos, el otorgamiento de dicho derecho, ¿no? Solamente hay generalidades, ¿no? Entonces, aquí se entra en un terreno, digamos, medio oscuro de ausencia normativa, ¿no? De pronunciamiento legal, que puede ser integrado lógicamente por esa facultad de discrecionalidad limitada. Entonces la autoridad administrativa podrá integrar ese vacío, podrá pronunciarse a favor de la procedencia de esa solicitud de licencia por enfermedad oncológica, basándose en el derecho, entendiéndose por derecho a lo garantizado, a lo establecido en nuestra Constitución, a lo establecido en los antecedentes administrativos que los hay. Lógicamente, allí se observa que la autoridad administrativa está poniendo de manifiesto su discrecionalidad, está resolviendo un caso en concreto, en forma proporcional, equitativa, poniendo de manifiesto los valores supremos reconocidos en nuestra Constitución. Muy bien, entonces, lógicamente esa discrecionalidad, vuelvo a repetir, no implica vulnerar derechos, siempre debe de ser en pro, a favor de, no implica desconocerlo, y siempre debe de sustentarse en una disposición constitucional, lógicamente de respaldo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las características del acto administrativo y la validez también de los actos administrativos. Muy bien. En cuanto a las características del acto administrativo, el acto administrativo se caracteriza por su trascendencia jurídica legal. Muy bien, el acto administrativo lógicamente va a ser la expresión de un procedimiento regular, pero entiéndase de que el derecho administrativo, como el derecho procesal administrativo, son herramientas de la institucionalidad, que son herramientas para la construcción de un mejor Estado, para la implementación de la democracia, ¿no? Y ello es totalmente evidente, es cierto, ¿no? Allí donde las instituciones no sean eficaces, lógicamente se va a tener un Estado subdesarrollado. Pero si por el contrario tenemos instituciones fortalecidas, entidades públicas eficaces, eficientes, lógicamente ello va a significar mayor desarrollo del Estado. ¿Por qué? Porque hay institucionalidad, hay cumplimiento de la ley, hay prestación de servicios en forma digna y óptima, ¿no? Entonces, fíjense la gran trascendencia que tiene el derecho administrativo y el procesal administrativo en la construcción del desarrollo. Por eso tiene una trascendencia jurídica bastante importante, ¿no? Además, el acto jurídico va a servir, lógicamente, para reivindicar, para reconocer, para promover derechos fundamentales de la persona, ¿no? Si se quiere, por decir, materializar el derecho al trabajo, el ciudadano puede presentarse, lógicamente, a una convocatoria laboral. Y allí, lógicamente, se observa que se está asegurando, se está poniendo de manifiesto todo un procedimiento para que éste pueda acceder a un puesto de trabajo. Muy bien, tenemos otro ejemplo.
Roberto, Roberto quiere maximizar su derecho de emprendimiento, su derecho a la libertad de empresa, quiere generar mayor riqueza y ello es naturalmente aceptable en un régimen económico moderno, actual, eso es natural. Entonces quiere incrementar su peculio y para ello ha decidido poner una empresa, abrir un restaurante. Entonces, para materializar, para promover ese derecho al libre emprendimiento, que es un derecho constitucionalizado, lógicamente este tendrá que adecuarse al procedimiento administrativo. De tal manera que el acto administrativo es una herramienta trascendental para el desarrollo, la promoción de derechos fundamentales, ¿no? El acto administrativo se caracteriza por su formalidad. El acto administrativo debe de caracterizarse por mantener una redacción concreta, precisa, clara, objetiva. Lógicamente, la redacción de una resolución administrativa no debe significar hacer literatura, hacer novelas, ¿no? No se trata de llenar 10, 20 páginas. Se trata de ser equilibrado, se trata de motivar la resolución, de pronunciarse sobre todos aquellos aspectos importantes suscitados dentro del procedimiento administrativo. Se trata de respaldarse a través de normas legales, se trata de respaldarse en los medios probatorios, en los informes que en forma objetiva esclarecen los hechos. Ello no implica hacer literatura, literatura en cuanto a que se traiga o se redacte una resolución de 20, 30, 40 páginas, que podría haberlo, ¿no? Si es que así lo amerita la situación. Pero en líneas generales, la redacción tiene que ser objetiva, bien motivada, por supuesto, pero objetiva, sin pecar de ser muy extensa, precisa, clara, sin ambigüedades, tiene que ser técnica, ¿no? No puede haber ambigüedades, tiene que ser desarrollada con una técnica que permita evidenciar el manejo apropiado de los términos, de la terminología específica, del tecnolenguaje. ¿Mm? En cuanto a la formalidad, también el acto administrativo, que va a materializarse en la resolución administrativa, debe de estar firmado, autorizado por la autoridad competente. Allí debe de registrarse su firma, debe de registrarse el cargo, ¿no? Ahora también el acto administrativo debe de tener una nomenclatura específica, especial. Si ustedes han visto las resoluciones, yo les voy a compartir algunos modelos. Ahorita no lo tengo a la mano, pero les voy a compartir unos modelos, los voy a subir al aula virtual. En toda resolución, ustedes estoy seguro han notado, han visto de que el papel es membretado, ¿no es cierto? Es membretado, ahí están las siglas, el eslogan de la institución pública, luego de ello viene el nombre del año, luego de ello viene ya el nombre del instrumento público, el nombre del documento que vendría a ser resolución número 636-2019-DD-UNSAC, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el acto administrativo materializado en una resolución administrativa tiene que ser plenamente identificado e identificable, ¿no? Debe de tener una identidad, un nombre institucional. Resolución administrativa número 636-2019-DD-UNSAC-Cusco, de fecha Cusco 3 de abril del 2019, por ejemplo. O sea, siempre tiene que tener un nombre el acto administrativo. Muy bien. Fecha, firma, nombre de la autoridad que le emitió son características importantes que debe de mantener el acto administrativo, lógicamente para identificarlo.
Los actos administrativos se caracterizan porque son obligatorios. Se emiten para cumplirse. ¿No? Han sido emitidos para que se ejecuten, de tal manera que su efectividad está garantizada por la ley. ¿No? No puede existir un acto administrativo que haya sido emitido para no cumplirse, ¿no es cierto? Los actos administrativos de reconocimiento, de cognición, de opinión, lógicamente, por esa trascendencia jurídica legal, tienen que cumplirse. Vuelvo a decir, en la práctica, lógicamente, hay situaciones un poco ajenas a lo establecido en el texto único ordenado, pero este tipo de situaciones también son reguladas por el mismo procedimiento administrativo, ¿no? O por el contencioso administrativo a través de las acciones de cumplimiento del acto administrativo, ¿no? Los actos administrativos son públicos, son instrumentos públicos, se pronuncian sobre situaciones concretas, muchas veces sobre situaciones particulares, pero tienen una característica de publicidad, a tal punto que se exige que la emisión de actos administrativos o que su publicación se haga a través del portal institucional de cada institución, a efectos de mantener la transparencia, a efectos de poder construir el acceso a esa información en forma objetiva, que permita predictibilidad, que permita de que otros administrados puedan guiarse de esas resoluciones administrativas. Entonces, necesariamente el acto administrativo tiene que ser público, tiene que publicarse, ¿no? Tiene que notificarse en primera línea, ¿no? Salvo las excepciones que atañen temas ya de seguridad nacional, ¿no? Los actos administrativos son permanentes. Muy bien, es decir, que los actos administrados tienen una vigencia en el tiempo, una vigencia que está establecida por el propio acto administrativo. ¿Mm? O finalmente pueden tener una permanencia que no puede perderse en el tiempo, ¿no? Si se ha reconocido, por ejemplo, el pago de beneficios laborales para el trabajador X, es una resolución que al adquirir firmeza ha adquirido permanencia. Y esta podría ejecutarse en cualquier momento, ¿no? Salvo aquellas excepciones que tiene la propia ley, que les decía, ¿no es cierto? Que hay un tema de inejecutoriedad del acto administrativo que de alguna manera van a comportarse como excepciones a esta característica de permanencia. Muy bien. Para terminar, vamos a hacer un análisis somero del artículo 3 del TUO, que habla sobre los requisitos de validez del acto administrativo. Entonces vamos a dar lectura al artículo en forma textual y sobre esa base vamos a abrir un espacio de unos 15 minutos para poder absolver algunas preguntas sobre el tema que estamos desarrollando y ya la explicación detallada de este tema, requisitos de validez del acto administrativo, ya lo estaríamos desarrollando en la siguiente sesión de clase. Muy bien, ¿qué es lo que establece el artículo 3? El artículo 3 señala lo siguiente, ¿no? Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos administrativos la competencia, ¿no? Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo, cuantía a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados,
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. Objeto, contenido. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Finalidad pública. El acto administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés públicos asumidas por las normas. Motivación. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme el ordenamiento jurídico. Y finalmente, el otro requisito de validez es el procedimiento regular. Muy bien, en todo caso, allí hemos hecho un adelanto de lo que vamos a desarrollar la siguiente sesión de clase. Un poco que se me ha ido ya la voz, que tenemos un horario que es un poco difícil. Bueno, sin embargo, vamos a dar apertura. Un espacio de 15 minutos, chicos, por favor, 8:30. He pedido su comprensión de ustedes, voy a estar saliendo por un asunto particular que tengo. Muy bien, en todo caso, vamos a dar inicio a la etapa de preguntas, participaciones. Lógicamente, Marco nos va a ayudar con el registro. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Doctor. Sí, adelante, Milka. Milka, ¿no es cierto? No. Estoy confundiendo. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Charcacusi. Ya. Marquín, anotas, por favor. Adelante, señorita. Evelyn. Sí, doctor, quería preguntarle si puedo comentar acerca del título preliminar. Avanzamos sobre los principios y hay algunas cosas que quería comentar. Y también tengo una duda acerca de las vías de... Bueno. Ya, adelante, te escuchamos. Gracias. Bueno, un principio que me pareció bastante interesante dentro de los que tratamos fue el principio de legalidad, que básicamente pues establece una limitación, por así decirlo, a la actividad que realiza la autoridad administrativa, ¿no? Por ejemplo, este principio de legalidad debe establecerse dentro de un Estado de Derecho y deben cumplirse tal y cual sus limitaciones así han sido establecidas. Entonces, por ejemplo, en este principio, a diferencia de los agentes privados, en este caso, que se pueden dar, por ejemplo, por un vínculo contractual entre privados, la administración pública no se rige bajo el principio por el cual se permite hacer todo aquello que la ley no prohíbe, sino por el contrario. En el derecho público, en este caso en la administración pública, solo se puede actuar en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, es decir, estar sujeto al principio de legalidad, ¿no? Entonces, sus actuaciones de la función pública deben estar acordes o deben de encontrarse conformes a la normativa vigente que se les otorga a sus competencias. Entonces, esa vendría a ser su limitación. Otro aspecto que me pareció bastante interesante, doctor, es lo que usted mencionó acerca de la debida motivación que estaba dentro. Claro, la debida notificación, motivación y el derecho de defensa, que es ejercido mediante el principio general del debido proceso administrativo. Básicamente, por ejemplo, una vulneración al contenido esencial del derecho de defensa importaría, por ejemplo, de trascendencia que el administrado no conozca de forma oportuna y completa los cargos que se le imputan, ¿no? En este sentido, él no podría, por ejemplo, establecer una adecuada defensa para hacer valer los derechos o la solicitud que él pretende. Por otro lado, el principio de razonabilidad me pareció interesante porque encontré una información acerca del test de razonabilidad que conlleva el cumplimiento de sus tres dimensiones. El juicio de adecuación, que está referido a un medio que debe ser idóneo y coherente. El juicio de necesidad, que debe ser menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, y el juicio de proporcionalidad, que es referido básicamente al grado o magnitud de la medida, que debe guardar una relación equivalente con el fin que se procura alcanzar. Doctor, respecto a lo que usted estaba mencionando sobre los actos administrativos,
Mm, sobre las vías de hecho y el hecho administrativo, ¿cuál es la diferencia clara entre ambos? No me quedó muy en claro. Tengo entendido, según lo que usted manifestó, el hecho administrativo va a buscar, por ejemplo, los medios idóneos para que se cumplan la resolución administrativa. Sin embargo, los vías de hecho solamente se va a limitar a la vulneración de los derechos fundamentales o algo adicional más. Ya, muy bien, Evelyn. Lógicamente, gracias por el aporte. En todo caso, ha habido bastantes aportes importantes. Has hecho mención a la sentencia de Calle de las Pisas, que establece justamente el principio de proporcionalidad. Bueno, en todo caso, yo voy a compartirles una diapositiva sobre el empleo del criterio de razonabilidad. Bueno, no tiene, más tiene que ver con el tema de argumentación jurídica, pero ya que estamos tocando ese tema, les voy a compartir unas diapositivas muy importantes. Justamente eh, nos muestra de cómo se aplica el criterio de la evaluación de necesidad, proporcionalidad. Son juicios bien interesantes. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, a la pregunta, Evelyn, en todo caso, vamos a detallar lo siguiente. Cuando hablamos de acto administrativo, hablamos de acto administrativo cuando se pone de manifiesto en forma física la exteriorización de la manifestación, de la declaración de la entidad pública, que se ha pronunciado sobre una situación en concreto, ¿no es cierto? En otras palabras, hablamos de una resolución administrativa. Una resolución administrativa, por ejemplo, aquella que dispone la demolición del cerco perimétrico construido en área pública por parte del administrado o la administrada Marta. Muy bien, ahí tenemos un acto administrativo, materializado en una resolución administrativa. Muy bien. Esa resolución administrativa está estructurada de tal forma que la parte resolutiva no solamente tiene un solo artículo, ¿no? El primer artículo dispondrá sancionar a Marta con la demolición. El artículo 2 de esa resolución administrativa disponer que el área de infraestructura, el área de ejecución coactiva, ejecuten tal resolución, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos otro aspecto resolutivo de la resolución administrativa. Muy bien. Ya la materialización, la ejecución material de ese acto administrativo sería a través del hecho administrativo. Y el hecho administrativo se caracteriza porque justamente es el conjunto de actuaciones materiales. Actuaciones materiales, a diferencia del acto administrativo. El acto administrativo simplemente es una exteriorización documental, solamente es el documento, en otras palabras. Mientras que el hecho administrativo es la ejecución de ese documento. Entonces, el hecho administrativo es el conjunto de actuaciones materiales que buscan implementar, buscan dar cumplimiento al acto administrativo. El hecho administrativo también se caracteriza porque necesariamente es legal, ¿no es cierto? Necesariamente es legal, es el resultado de la emisión de un acto administrativo. Ya es más o menos como hablar de la fase de ejecutoriedad del acto administrativo. ¿A través de qué se ejecuta? A través justamente de las acciones que va a realizar el área de infraestructura, el área de ejecución coactiva para ejecutar la resolución administrativa. Pero aquí hay otra categoría negativa. Hay una categoría negativa en el sentido de que cuando el hecho administrativo no se respalde en un procedimiento administrativo, no se respalde en un acto administrativo, no haya procedimiento administrativo de por medio, no haya resolución administrativa, y encima se esté vulnerando un derecho fundamental del administrado, allí se está hablando ya no de hecho administrativo propiamente dicho, se está hablando de vías de hecho. Por ejemplo, en el mismo caso que les pongo,
Se ha puesto en conocimiento de la autoridad, lógicamente, de que Marta ha construido sobre área pública, sobre área verde, donde justamente tenía que pasar, tiene que ejecutarse la avenida X, ¿no es cierto? Así que los vecinos, muy comedidos ellos, han tomado fotos de la construcción y han ido a interponer la denuncia administrativa. Lógicamente, a través de, han presentado el FUS, el formulario único de trámite, ¿no? Presenta denuncia por ocupación de área pública, responsable la ciudadana Marta, ¿no? Con todos los medios probatorios, fotografías, qué sé yo. Sobre esa solicitud, esa denuncia, ¿no es cierto? Lógicamente va a tener que iniciarse un procedimiento administrativo para corroborar si lo que se está determinando en esa solicitud es cierto o no. Así que el área de fiscalización va a tener que ir a fiscalizar, ¿no? Porque de por medio está el interés público, ¿no es cierto? Se trata de ocupar una área pública destinada para la ejecución de una avenida. Entonces, de por medio está el interés público. Así que inmediatamente la municipalidad tiene que actuar a través del área correspondiente. Pero esa actuación tiene que ser procedimental, tiene que ser legal. No puede ser, digamos, ajena al procedimiento, ¿no? En todo caso, cuando se habla de vías de hecho, cuando por decir, el área de fiscalización va y constata efectivamente Marta está construyendo en el área, muy bien, entonces le comunica al alcalde y el alcalde en forma arbitraria decide demoler, decide demoler. En algunos casos sería la forma mucho más eficaz, ¿no es cierto? Podría tornarse ese criterio ya haciendo, digamos, un esfuerzo, forzando la figura. Podría sostenerse que el procedimiento administrativo es lato, es dilatorio y genera impunidad. En todo caso, ya no nos remitamos al procedimiento administrativo y que el alcalde decida políticamente y demuela sin previo procedimiento administrativo, que hay ejemplos de esa naturaleza. Esa decisión, lógicamente, no es arbitraria, mejor dicho, no es democrática. ¿Por qué? Porque no se ajusta a un procedimiento administrativo previo, es una vía de hecho, porque vulnera derechos fundamentales. El derecho fundamental que tiene Marta al derecho de defensa, al derecho de contradicción, a los principios del procedimiento administrativo. Entonces, vulnera derechos fundamentales. Inclusive podría vulnerar el derecho de propiedad de Marta. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no se ha esclarecido nada. No hay procedimiento administrativo que esclarezca esa situación. Por lo tanto, podría presumirse que se estaría vulnerando el derecho de propiedad inclusive, ¿no? Es que no hay nada cierto, todo es una incertidumbre. Entonces, bajo esa situación, el alcalde decide demoler. Le dice al jefe del área de infraestructura, ¿sabes qué? Te doy la orden con tus obreros, vayan y demuelan, aquí está la maquinaria pesada y todo eso. Y después de haber constatado, al día siguiente, hacen la demolición. No hay inicio de procedimiento administrativo previo, no hay materialización del derecho de defensa, del derecho de contradicción, o sea, no hay debido procedimiento administrativo. Entonces, por lo tanto, se habla de una vía de hecho. Aquel conjunto de actuaciones realizadas por las entidades públicas, pero que no se sustentan en el derecho, no se sustentan en un procedimiento administrativo, y a su vez vulneran derechos fundamentales de la persona, vías de hecho, y que también hay una serie de mecanismos para, eh, digamos, buscar la sanción ante estos hechos ilegales, ¿no es cierto? Lógicamente, entonces volvamos a recapitular. Acto administrativo, resolución administrativa, cuando verse sobre una situación concreta y particular. Hecho administrativo, aquel conjunto de actuaciones realizadas por la administración pública destinadas a dar cumplimiento a los actos administrativos. Y vías de hecho, aquel conjunto de actuaciones administrativas, pero que no se sustentan en la ley
no son el resultado de un procedimiento administrativo previo, y mucho menos hay un acto administrativo. Muy bien, en todo caso, yo creo que con eso ya estaría claro todo. Muy bien, chicos. A ver, una última pregunta. Y ya, en todo caso, muy bien. Les había expresado, chicos, 8:30, tengo una urgencia, espero que me entiendan. Sin embargo, la siguiente sesión de clase vamos a continuar con este tema. Vamos a hablar sobre los requisitos de validez del acto administrativo, que es otro tema importante, fundamental, y ya nos estaríamos viendo el día miércoles. Cuídense, tengan muy buena noche, abríguense y no salgan de casa. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.